Bueno, vamos ahora a revisar la asignación de conteos a las entradas. Entonces, hablamos de conteos, ¿sí? Cuando tenemos, por ejemplo, encoders de un solo sentido, ¿sí? Entonces, esos encoders se van a alimentar, ¿sí? Desde la fuente de alimentación, bien sea del autómata o una fuente externa, ¿sí? Y van a entrar por cualquiera de las entradas del autómata, pueden ingresar esos pulsos. Decimos, estos pulsos, entonces, si están en el rango, ¿sí? O sea, si entregan voltajes mayores que 6 voltios, ¿sí? Hablo, ¿sí? De 0 o un voltaje mayor que 6 voltios. Si ellos entregan estos dos estados lógicos, entonces podemos hacer conteos rápidos. Si no, si el voltaje, ¿sí? Está entre un mayor que un voltio, o sea, por decir algo, 0 voltios, ¿sí? Y cualquier voltaje mayor a un voltio, ¿sí? Y cuando hablo de voltajes mayores a 0 o a 1 voltio, pues estos voltajes pueden subir hasta 30 voltios, ¿sí? Listo. Entonces, aquí tengo la posibilidad de hacer conteos lentos. Podemos hacer conteos lentos en ese caso. Los conteos rápidos pueden llegar de encoders, ¿sí? Encoders que están midiendo pulsos, ¿sí? Pero estos son encoders que detectan pulsos, ¿sí? O pueden llegar, y los conteos lentos pueden llegar de detectores de caudal, ¿sí? O sea, de tipo paleta, ¿sí? O sea, los medidorcitos de agua tipo paleta, o de sensores inductivos que detectan el paso de dientes de un piñón, ¿sí? Esto es muy, muy útil para hacer posicionamiento en sistemas de bajo costo, ¿sí? Entonces, o también para saber si una máquina, si un motor está en movimiento y a qué revoluciones por minuto va. Entonces, tenemos esos dos conceptos, el concepto de medir los dientes de un piñón o los giros que da un eje, los pulsos que envía un sensor de caudal o de flujo de tipo paleta, ¿sí? Para lo que son entradas lentas y para entradas rápidas podemos tener la entrada de encoders, ¿sí? Entonces, esto es fundamental tenerlo en cuenta a la hora de conectarse, ¿sí? Si nosotros fuéramos a alimentar el encoder de una fuente externa, entonces él se alimenta, ¿sí? Desde esa fuente y la salida viene a la central del autómata y es importante la referencia, o sea, el terminal negativo de esa fuente, enviarlo a la referencia de las entradas con la finalidad de que haya una circulación de corriente desde la salida del sensor, ¿sí? Desde la salida del sensor, haya una circulación de corriente que regresa por el retorno, ¿sí? Hacia el negativo de la fuente, ya que la fuente estará haciendo salir esos pulsos a través del sensor. Ese es, digamos, importante a la hora de conectar, bien sea con fuente propia, inclusive observen que aquí, aunque se usó fuente propia, por aquí por otro lado, el negativo de esa fuente fue conectado a la referencia de las entradas. Entonces, siempre debe tenerse eso en cuenta, que una cosa es alimentar el encoder y otra cosa es que de todas maneras el negativo debe llegar a la referencia de las entradas para que haya circulación de corriente y funcione correctamente el encoder. Cuando se habla de sensores de pulsos, pues ellos fundamentalmente presentan, ¿sí? Este tipo de entrada hacia el autómata. Entonces, si la referencia es negativa, ¿sí? Entonces, esos sensores se conectan al positivo, ¿sí? Ese es, digamos, el concepto, y el sensor va a estar cada cierto tiempo, ¿sí? Dando golpecitos y entrando pulsos al autómata. Si es un sensor que necesita adicionalmente alimentación, entonces estamos hablando del mismo concepto del que hablamos en este caso. Resulta que cuando un sensor, ¿sí? Por ejemplo, tengo un encoder de 5 voltios, entonces llegan esos pulsos de 5 voltios directo al autómata programable y si quiero un conteo rápido no van a ser no van a ser revisados. Entonces la estrategia es alimentar con los 12 o 24 voltios con que está alimentado el autómata programable, ¿sí? Y con un regulador de 5 voltios, ¿sí? Entonces, alimentar el encoder. Entonces, el encoder está alimentado aquí
con respecto a 5 voltios, y por aquí está conectada su tierra. Las salidas del encoder, entonces las conectamos, ¿sí? A unos transistores, ¿sí? Que nos van a hacer lo siguiente. Por ejemplo, aquí tengo transistores NPN, quiere decir que cuando entre a 2 entradas del autómata programable, aquí tengo la referencia, ¿sí? Aquí tengo la entrada, por decir algo, la entrada 0 y la entrada 1, ¿sí? Entonces, cuando yo llegue con esta entrada al autómata programable, como estoy enviando ceros, la referencia debe ser los 12 voltios, o sea, el positivo de acá, o sea, estos 12 voltios, 12 o 24 voltios. Entonces aquí tengo pulsos de 12 o 24 voltios, salen negativos. ¿Cuál es la idea? Lo interesante de este circuito es que si esta línea es muy larga, como está en colector abierto, es una línea que funciona en corriente y por lo tanto es una línea que se deja influenciar poco por interferencias electromagnéticas. Entonces, eso es muy positivo también. Aquí colocamos a través de una resistencia también un transistor NPN que también le va a mandar pulsos por otra entrada. Entonces la recomendación es que todo este circuito que se genera, ¿sí? Todo ese circuito que se crea, esté prácticamente pegado del encoder, o sea, lo más cercano al encoder, no al autómata, sino al encoder. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que estas líneas que tienden a ser larguitas, ¿sí? Sean líneas libres de ruido. ¿Y eso qué genera? Eso genera mayor precisión en los conteos, o sea, evita que una interferencia electromagnética, ¿sí? Nos dañe la información del conteo de pulsos. Entonces, ahí vemos cómo se conectan esos, ¿sí? Conteos al autómata programable. Ahora, ¿cómo usarlos en el programa? Entonces, la primera opción es hablar de conteos lentos. Entonces, un conteo lento, digamos que aquí tengo la entrada 0, que es la entrada por donde llegan los pulsos. Entonces, yo puedo hacer un conteo, ¿sí? Usando, posiblemente, puedo usar transiciones. Entonces, aquí vengo y agrego un estado y en este estado, entonces digo, cada que ocurra un flanco, cada que la entrada tenga un flanco, entonces vengo y la variable en la que voy a contar. Entonces, una cuestión muy importante es tener en cuenta que siempre que vamos a hacer conteos debemos agregar una salida y conectarla, ¿sí? La salida a una de las salidas de monitoreo o de memoria. Vamos a coger este primer monitor y lo vamos a llamar conteo. Y entonces, en ese caso, lo conectamos. Entonces, ahora ya venimos en la tarea y decimos el conteo. Entonces lo vamos a incrementar. Entonces sobre el signo de igual le decimos incrementar. Entonces incrementa en 1 e inmediatamente viene, ¿sí? Y entonces miren este concepto. Cuando la condición es on, eso quiere decir cambio, o sea, un salto incondicional. Entonces, cada que haya un flanco, este se incrementa, ¿sí? Cada que haya un flanco se incrementa y regresa acá inmediatamente. Entonces, por cada flanco, el conteo es una sola vez. Esta es una forma muy básica de hacerlo, ¿sí? Pero es la menos indicada, pero muestra la naturaleza de los conteos. Otra forma interesante es usando funciones de conteo. Entonces, podemos utilizar las funciones, ¿sí? De contadores, la función de incrementar, ¿sí? Entonces, aquí dice, ¿en cuál variable quiere contar? Pues en la variable conteo. ¿De dónde vienen los pulsos? De la entrada entra. ¿De cuánto en cuánto va a incrementar los pulsos? Incrementémoslo de 1 en 1, que llegue máximo hasta 1000, aceptar. Entonces ahí ya tengo un conteo, ¿sí? Y ya podríamos tomar decisiones, por ejemplo, ya empezar a hacer control en los estados y decir, por ejemplo, una transición. Sí, ya la puedo tomar como variable continua y decir, cada que ese conteo, ¿sí? Sea mayor o igual a 200. Entonces viene y activa la salida, por decir algo. Y después de un tiempo, ¿sí? Se puede regresar, ¿sí? Después de un tiempo se regresa. Vamos a ponerle después de un segundo, ¿sí? Y a la hora de regresar puede volver a borrar el conteo. O sea, esta variable conteo la pone, la iguala a 0, ¿sí? Entonces, aquí estamos diciendo cada está incrementando, ¿sí? Esa entrada y cada que el conteo sea mayor o igual a 200, prenda este motor durante un segundo o esta salida y o podría ser al contrario, que el motor está prendido todo el tiempo y cada que llegue a 200 para, ¿sí?
para, o sea, antes se apaga el motor y después de un tiempo vuelve y sigue funcionando y arranca de nuevo el conteo. Entonces ahí puedo tener un sistema que está avanzando un material y cada que llega a cierta longitud, entonces lo corta, ¿sí? O para que se haga una operación, un estampado y vuelve y sigue, ¿sí? Entonces ese es el conteo, el ejemplo de un conteo. Ahora, esos todos son conteos lentos. ¿Cómo asignar? Decir, no, es que está llegando un conteo rápido, ¿cómo hago? Entonces, en lugar de usar las funciones de incrementar, entonces lo que hacemos es asignarle al puerto. Entonces, aquí ya no venimos por contadores, sino por las entradas. Entonces, le asigno al puerto un contador. Entonces, me dice que a ese puerto le voy a asignar un contador. Quiero, digamos que sí, que cuente en la variable conteo y que los pulsos entran por la entrada 0. Entonces, ya no se está contando acá. O sea, esta función la puedo poner en cualquier parte del programa. O sea, ¿por qué? Porque es una asignación al puerto. O sea, no estamos haciendo el conteo. En la función anterior, cada que el programa salía de reposo y venía al estado 2, ya dejaba de contar porque la función no estaba siendo llamada. En cambio, cuando le asigno este contador a la entrada 0, ya la entrada es una entrada veloz. O sea, ya ella no va a trabajar análogo digital, ¿sí? Y entonces ya los conteos van a funcionar directamente sobre esa entrada. Y ocurre algo interesante y es que cuando yo coja esa entrada 0 y en sus propiedades venga y la calibre, entonces voy a calibrar es la forma en que ella mide, ¿sí? En que ella cuenta. O sea, esa función, la calibración que apliquemos, ¿sí? Acá aplica al tema de los conteos. O sea, si la calibración está 1 a 1, entonces los conteos cuentan 1 a 1. Pero si yo cambio esta calibración, vamos a ver que el conteo, que la cantidad de unidades que veo en la variable es distinta a la cantidad de pulsos que están entrando. ¿Por qué? Porque esa calibración aplica también a las variables frecuenciales. Entonces, ahí puedo estar contando, pero uno dice, pero bueno, pero yo quería contar, era a una frecuencia más alta, ¿sí? Entonces, generalmente cuando yo asigno un conteo, automáticamente, ¿sí? Este conteo queda en la tarea, pues queda trabajando en la frecuencia más alta. ¿Cómo así? Queda trabajando, miremos aquí las frecuencias, queda automáticamente trabajando a 6.250 Hz. O sea, él es capaz de detectar conteos, decimos, hasta 3 kHz. Entonces, para que una entrada sea de conteo rápido, lo que debemos hacer es asignarle un contador. Entonces, ahí ya decimos que el conteo se hace en la entrada 0. O sea, esa entrada le hemos dicho, al aplicarle la función asigcont, le hemos dicho que es una entrada de conteo rápido.